tengo que contarles que está del otro lado de la línea el capitán de este barco, Mirá. Eduardo Feynman, que está en el campo de concentración de Auschwitz, una visita muy trascendente, que me imagino lo ha sensibilizado mucho. Eduardo, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, Edu, acá Hola, Edu. todos en orden, todos portándose bien. Me parece muy bien, me parece muy bien. Estoy justamente a 15, 20 metros de la mismísima puerta del campo de concentración de Auschwitz. A 20 metros del cartel que dice "El trabajo los hará libre". Dale. No, decime. No, que ese cartel es un cartel que recorrió el mundo y que todos reconocemos, ¿no? Da miedo verlo, ese cartel. Totalmente. Ahí está, veo la barrera y la garita de seguridad. El cartel es un cartel mentiroso, porque la gente que entraba en este campo de concentración jamás salía libre, sino que salía muerto, ¿no? El trabajo nunca los liberaba, sino todo lo contrario. Claro. Estoy a pocos metros del bloque 24, llamado aquí el burdel. En Auschwitz funcionaba para los jerarcas nazis un burdel. Este campo de concentración de Auschwitz era era un campo militar polaco que fue tomado por los alemanes cuando tomaron Polonia, ¿no? Bueno, hoy vamos a participar en 15 o 20 minutos, empieza la Marcha por la Vida, Héroes, así se titula esta marcha, conmemorándose los 80 años de la finalización de la guerra y de la liberación de los campos de concentración, ¿no? Y vamos a marchar desde Auschwitz hasta Birkenau, algo así como 3-4 kilómetros de marcha. Uy, hay cerca de eso. 80.000 personas, 8.000 personas, vamos a marchar juntos por la vida. Vamos a marchar de un campo donde aquí murieron miles y miles y miles de judíos hasta Birkenau, donde fueron asesinados 1.100.000 judíos en 4 años. Ustedes imaginen que de los millones de judíos solamente 7.000 quedaron vivos o fueron liberados cuando los rusos ingresaron aquí a Polonia. Claro. Y liberaron los campos de concentración. Es muy impresionante porque estoy a pocos metros también de lo que se llamó el hospital, donde estaba Joseph Mengele, que era el que clasificaba a la gente que llegaba aquí a Auschwitz, ¿no? Por ejemplo. Y después hacía distintos experimentos, como por ejemplo con los enanos para ver cuál era la hormona de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Los horrores que uno puede ver o vivir acá, de lo que fueron los horrores cuando los nazis tomaron Polonia y crearon estos campos de concentración, son realmente impresionantes. 8.000 personas vamos a marchar todos juntos por la vida. Qué fuerte. Vamos eso. a entrar a Birkenau, lugar donde era un lugar de horror, de muerte, de asco, ¿no? De tortura, de asesinato, de cámaras de gas. Ayer estuvimos justamente en una de las cámaras de gas, la que fue la primera cámara de gas, y todavía vos sabés que en el techo hay vestigios de un color celeste que era producto del gas que tiraban, un gas especial creado por un laboratorio, el laboratorio Bayer en ese momento. Claro. Que dejaba esos vestigios en el techo, ¿no? Metían a miles de personas, más de 1.000 personas a la vez en esas cámaras de gas, y el gas las mataba en minutos, ¿no? Y después eran llevados a los crematorios. Qué impactante, Edu. Estás en el centro más grande de la historia, en el centro criminal más grande de la historia, una cosa horrorosa. ¿Cómo te sentís vos? El centro criminal y de odio más impactante de la humanidad. Vos imaginate que estoy en los centros de concentración más grandes de la humanidad. Te decía que hoy vamos a marchar 8.000 personas, todos juntos, en silencio, desde Auschwitz hasta Birkenau.
delegaciones que vienen de 80 países, y hay 80 sobrevivientes, 40 de Israel y 40 de los Estados Unidos, que también van a estar presentes aquí. Hay 190 micros que trajeron grandes delegaciones de todos los países que te puedas imaginar. ¿Qué más contarte? Los 80 sobrevivientes, Edu, me imagino, gente muy grande. Sí, gente muy grande, gente de más de 80 años. Más de 80 años, obviamente, claro. Obviamente. Nosotros estuvimos casi todo el tiempo con la delegación argentina con la que estamos, con Rosa. La historia de Rosa, bueno, el otro día te hice hablar con Rosa justamente, Sí, ¿no? sí. Esta sobreviviente que nació en el gueto de Varsovia. A los pocos meses la llevaron en una bolsa con herramientas que entraba y salía del gueto de Varsovia. La metieron ahí en esa bolsa, a esa bebé. Hoy Rosa tiene más de 80 años. Y la llevaron a un orfanato que queda aquí en Cracovia, ¿no? Perdón, en Varsovia, a pocos metros de donde estaba el gueto de Varsovia, ¿no? Sí. Bueno, a los 4 años la pudieron recuperar del gueto y así siguió su vida hasta el día de hoy. Pero recién hace 2-3 días pudo recuperar prácticamente toda su vida, la historia de toda su vida. Pues imagínate, estuvo 80 años tratando de ver quién era su mamá, quién era su papá, quiénes eran sus abuelos, quiénes eran, si tenían hermanas o no. Y fue después adoptada por una familia que va a Francia, y de Francia después, cuando ella tenía creo que 9 años, va rumbo a la Argentina, escapando de una Europa horrorosa, y hizo su vida hasta que se recibió de bioquímica. No sabía hablar, a los 9 años no sabía hablar una palabra de castellano, tuvo que aprender todo de cero, en una tierra que no le pertenecía, y se recibió de doctora en bioquímica. Fue profesora durante 30 años en la Universidad de Bioquímica. No, una historia realmente impactante. Cuando vos escuchás los relatos de los sobrevivientes, Sí. Te estremece, se te estruja el corazón, el alma, ¿no? Porque es realmente muy impactante. Muy impactante. ¿Sentís que aprendés algo, que hay algo que te queda de todo esto que estás viviendo, Edu? Y sí, claro, obviamente. Te queda la enseñanza de lo que es el horror, ¿no? De lo que no, de que la humanidad no tiene que pasar nunca más por una situación como esta, ¿no? De ninguna manera, no lo podemos permitir. Por eso los mesiánicos como Putin, o los terroristas de Hamas, Hezbollah, ¿no? Que secuestran, matan, torturan, ¿no? Son los horrores modernos que nosotros vivimos. Pero hace 80 años, aquí en el mismo lugar donde yo estoy caminando, había miles y miles y miles de judíos, no solamente judíos, sino polacos que eran cristianos. A pocos bloques de donde estoy yo aquí, creo que en el bloque 10, estaba Maximiliano Kolbe, un cura. Aquí donde estoy yo, en Auschwitz, hasta aquí vino, por ejemplo, Juan Pablo II, Benedicto XVI y hasta el propio Papa Francisco a visitar ese campo, porque Maximiliano Kolbe era sacerdote, y es un sacerdote que dio su vida en este campo de concentración para salvarle la vida a otro hombre que había sido acusado junto con otro grupo de secuestrados aquí, de un robo que no había existido, no. Y lo terminaron matando a ese cura. Ese cura fue beatificado, etcétera, etcétera. Por eso los últimos 3 papas vinieron acá a rendirle homenaje a este campo de concentración, en el bloque 10, ¿no? Yo ahora estoy exactamente frente a la puerta del bloque 14, ¿no? 14A, ¿no? Imaginar simplemente que en estos bloques hubo gente que durmió, que sufrió, que sufrió el hambre. Esto, a ver, ahora porque estamos en primavera y estoy debajo del rayo del sol, no, claro, tranquilo, en remera. Pero en invierno, el invierno aquí es tan crudo, de varios grados bajo cero, nevado.
Ustedes imaginen lo que es esto, ¿no? Cuando llegaron los rusos, era en pleno invierno y se encontraron con mucha gente que era, no sé, eran cadáveres caminando. Claro, claro. Era una cosa muy, muy, muy impresionante, muy impresionante. Me gustaría, si querés, sí, dale, Edu. Me voy a acercar, por ejemplo, en la delegación argentina está Marcelo Mitling, ahora no lo tengo aquí cerca, pero me voy a acercar a uno de los Cieletti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy en vivo en la radio. Me gustaría tu testimonio de lo que estamos viviendo todos estos días y lo que vamos a vivir hoy en la marcha. Cieletti. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, la verdad que es difícil expresar con palabras lo que hemos vivido ahora. Yo particularmente conozco la historia, he leído muchos libros, sobre todo la situación que pasó acá, pero estando aquí y visualizando la realidad, estas barracas, este lugar, los alambres de púa, los cuentos que nos cuentan acá directamente de las miserias que pasó la gente, realmente uno entra en una dimensión completamente diferente y siente una situación de impotencia de lo que sintió la gente. Realmente muy, muy impresionante. Sí. ¿Qué es lo que más te impactó, no solamente aquí en Auschwitz, sino también en Birkenau? Me impactó la situación del plan maquiavélico de fabricar una fábrica de muertos. Esto es lo que más me impactó. Increíble que la mente humana pueda pasar por esto y que tanta gente siguió y fue causa de toda esta historia. Gracias. No. Vos sabés que es como decía Cieletti recién, ¿no? Tanto Auschwitz como Birkenau fueron ideados por los nazis como fábricas, una fábrica de muerte, de matar gente. Qué bárbaro. Acá no se fabricaba nada, no se fabricaban sillas o lo que se te ocurra. Acá fabricaban muertos, ¿no? Gente que pasaba por distintas estaciones, las llamaban estaciones. El vestuario, después las llevaban hacia las cámaras de gas, de las cámaras de gas las convertían en cenizas y las cenizas las usaban y los huesos los usaban como abono en el campo, ¿no? Cuando hablamos de Auschwitz y cuando hablamos de Birkenau, hablamos de esto que te estoy relatando, ¿no? Se trata de esto. La humanidad toda debe entender esto, ¿no? Creo que no toda la humanidad toma dimensión de... Ayer era muy impresionante en el museo de Auschwitz. Nos llevaron en uno de los bloques por distintos lugares. Mira, te lo cuento y se me pone la piel de gallina y me emociona porque hay un lugar donde están todos los anteojos, miles, millones de anteojos muy impresionante, que le sacaban a la gente apenas salían de los vagones, ¿no? A Birkenau están las famosas, ustedes deben haber visto seguramente esas imágenes de las vías del tren que ingresan a Birkenau, ¿no? Llegaban a la estación de Birkenau totalmente engañados, como si había como una suerte de estación simulada, como si, bueno, qué sé yo, esa gente iba a llegar a ese lugar y después iban a ser trasladados a otro lugar. Y sin embargo a muchos de ellos, apenas bajaban de esos vagones, los llevaban directamente caminando a las cámaras de gas. Seleccionaban algunos, otros no, pero así con millones y millones de personas. Imaginen que en Birkenau, reitero, mataron a 1.100.000 personas. Seleccionaban a los que podían trabajar por un tiempito, hasta que los debilitaron en el trabajo. En Birkenau no, porque Birkenau no fue justamente un campo de concentración de trabajo. Otros sí, claro. Auschwitz sí, y otros campos sí. Directamente Birkenau era un campo de exterminio. Directamente. Ahí no se trabajaba. Ahí directamente te mataban. Se los mataba. La cantidad de pelo todavía conservado, ¿no? De millones de personas, de dientes, las valijas. Vos sabés que la gente venía con las valijas
porque claro, los nazis le decían, no, van a un viaje, lleven algunas cosas, algunas pertenencias, ¿no? La gente llevaba algunas pertenencias que nunca iban a usar, porque Claro. apenas bajaban, dejaban las valijas arriba de los vagones y nada, y los llevaban directamente a las cámaras de gas. Nunca usaron esa ropa, esos zapatos. Estaban los zapatos de millones de personas, los zapatos. Hay pilas y pilas y pilas de zapatos, ¿no? Que uno piensa, ¿y yo me puedo poner en esos zapatos, ¿no? Y se enteraban de la muerte No. cuando les tocaba, cuando la tenían enfrente. Totalmente, sí, totalmente. Las madres llevaban a sus hijos tomados de la mano rumbo a las cámaras de gas. Qué sé yo, hermanos, marido y mujer. No, barbaridades. Te habrás Barbaridades. preguntado 1.000.000 de veces en toda tu vida, Edu, ¿por qué? ¿Que te encontraste alguna pista nueva ¿por qué? ¿Por qué se llegó a esto? No, porque es por odio. Básicamente es eso, ¿no? Odio. Mirá, estoy acá con Alfredito Leuco. Vení, ¿te parás? Uy, dale. No tengo a Alfredo Leuco. Espera que te paso, Tatito. Hola, Alfredo, querido. Hola, ¿cómo estás, Tato, querido? Qué gusto escucharte acá con Eduardo, en el corazón del símbolo de la tragedia y de la locura y del holocausto más terrible de la historia, ¿no? Te imagino Así que recontra estamos... conmovido, claro. Mirá, es muy conmovedor en el caso general para cualquier ser humano estar en un lugar donde hubo tanto crimen, tanto asesinato, tanta maquinaria del odio. Después, si lo querés mirar con un toque periodístico, son 80 años de que esto terminó, esta historia nefasta de Auschwitz, de Birkenau. Si querés, en el plano personal, Tato, estoy acompañado por mi hijo, ¿no? Además por un montón de amigos, como Eduardo, como Jorge, pero estoy Estás con mi hijo. Diego, qué bueno. Estoy con Diego y yo le conté mucho tiempo la historia de mi abuelo, de mi padre, es decir, de su abuelo. Y ayer cuando estábamos revisando, hay un libro que tiene 4 millones de personas anotadas en páginas gigantescas. Es impresionante ver lo que es ese libro. Y buscamos en la L de Leucovich y encontramos 7 páginas de Leucovich, 7 páginas enteras de asesinados aquí en... Me estás cargando. ¿Y cuánto es 7 páginas? Cada página, ¿cuántos nombres tiene más o menos? Para dimensionarlo, digo, es una locura. Más o menos alrededor de 100, y obviamente encontramos de 100 personas por página, y encontramos uno que se llamaba Alfredo, otro que se llamaba Raquel, como mi hermana. Es tremendamente fuerte, la verdad que es, pero por otro lado es muy doloroso, qué sé yo, lloré varias veces, después ver todas, gente joven de todas partes del mundo, Escúchame, ¿te acordaste? por la memoria, eso te da mucha expectativa y mucha buena esperanza, Tato, ¿no? Te acordaste mucho de tu viejo, ¿no? Por supuesto que me acordé de mi viejo se escapó de acá, de este lugar donde yo estoy en este momento, de Polonia, se escapó cuando tenía 4 años con su madre, y la madre se pudo llevar solamente a uno de sus hermanos. 3 los tuvo que dejar acá porque no le permitían ir a Argentina, ¿no es cierto? Así que todo el tiempo, mi viejo nunca quiso venir a Polonia. Cada vez que yo le decía, vamos a reconstruir tu pasado, él lloraba, temblaba y dijo, a Polonia no voy a ir nunca, ¿no? Y para mí esto, bueno, es todo un símbolo de cerrar una historia, como decía recién uno de los que nos está haciendo de guía, la demostración de tanta gente joven, vigorosa, reivindicando la vida, condenando la muerte, es la derrota decisiva y para siempre de los nazis, es la derrota, digamos, de el odio ancestral, de la maquinaria de la muerte, y es el triunfo de la vida, digamos. Por ahí tarda, pero hoy tenés que ser muy negacionista, muy Loco, muy enfermo mental para reivindicar el nazismo, ¿no es cierto? Pero en aquella época gran parte de la sociedad internacional no podía, algunos no podían creer lo que pasaba, creían que era mentira, y otros no, otros me daban al costado a propósito. Hoy creo que el triunfo del punto de vista ideológico, político y social es ese. Ninguna persona de bien es capaz de reivindicar el nazismo delante de otras personas, ¿no? Tu viejo
Vos y tu hijo, los tres ahí, ¿eh? Los tres encontrados en este momento histórico. Exactamente, nos hemos sacado fotos con esas páginas, y bueno, no he tenido la posibilidad, tal vez voy a tener que venir de vuelta porque descubrí que el pueblo en donde nació mi viejo, que se llama Chiejov, está a unos 30, 40 kilómetros de acá, pero bueno, el plan que tenemos aquí es tan intenso, de tanta actividad, que no me permite ir porque tengo que estar por lo menos una mañana o una tarde, pues tengo que buscar el cementerio, la casa en la que vivía y todo eso. Así que me he prometido volver a Cracovia con más tiempo para hacer ese recorrido de los primeros días de mi padre, ¿no? Alfredo, querido, te mandamos un abrazo enorme, saludalo a Diego y a Eduardo, dale. Buenísimo. Un abrazo grande, te paso con Eduardo. Dale. Te quiero mucho, Tato, cuídate. Yo también, Alfredo, abrazo gigantesco. Edu. Que mientras los escuchaba, y lo escuchaba Alfredo, el sentido de esta marcha, la Marcha por la Vida, es marchar desde Auschwitz hasta Birkenau. Los vivos entramos a los campos de concentración donde hubo tanta muerte, y los vivos vamos a salir vivos de ese lugar. Y nos vamos a llevar las almas de los millones y millones que quedaron en ese lugar, ¿no? De eso se trata, de eso se trata, ¿no? Edu, es conmovedor todo el relato, todo lo que nos estás contando, lo que nos contaba Alfredo. Dame un segundo, porque quiero tener también el testimonio de una jueza civil que está con nosotros aquí en la delegación. Estamos saliendo en vivo por Radio Mitre. ¿Nos recuerda su nombre? Marisa Schneider, soy asesora tutelar de Lomas de Zamora. Y la verdad que estos son momentos únicos, inolvidables. La verdad que nunca pensé que iba a tener este sentimiento, a pesar de que mis hijos estuvieron acá y nos han contado todo lo que pasó, y lo he estudiado y lo he visto un montón de veces. Pero estudiado no es lo mismo que estar acá, pisando, viendo, sintiendo, ¿no? No, absolutamente. Es una experiencia. Es algo que, bueno, estoy hablando y me late el corazón. Creo que todos tendríamos que estar acá para sentir, porque vos lo podés contar, yo lo puedo contar, pero creo que todos tenemos la obligación de estar acá y después la obligación de poder transmitirlo de la mejor manera posible. Yo veo cosas muy duras en mi trabajo todos los días, y esto, cuando ayer veíamos las valijas, el cabello de la gente, los zapatos, y como nos dijeron ayer, imposible ponernos en los zapatos del otro. Pero la verdad que el corazón es un antes y un después de haber vivido esta experiencia. Y ojalá mucha gente pueda venir acá y sentir lo que siento yo, no sé, creo que es una centésima de lo que pudo haber sentido la gente que vivió y la asesinaron acá. Así que, bueno, la verdad que aquel que tenga la oportunidad de estar, que no dude en venir y estar acá. Y hoy vamos a marchar justamente los vivos en el lugar donde estuvieron los muertos, y nos vamos a llevar esas almas, ¿no? Sí, y la verdad creo que esto es una reivindicación, y que lo que querían hacer era eliminar a todos los judíos, y hoy esto es una demostración que todos los años viene más gente y gritamos orgullosos: somos judíos, estamos acá y no nos van a eliminar nunca. Gracias, doctora. Gracias. Bueno. ¿Te das cuenta, no? Qué bárbaro. ¿Te das cuenta, no? Edu, el tono de esa señora. Si yo tuviera que entrevistar las 8.000 personas, el tono sería más o menos el mismo. Si querés algún otro testimonio, con todo gusto. Dale, Edu, dale. Escucharlos. Espérate, déjame ver si puedo hablar con la mujer de Cielequi. A ver, ¿me permitís un segundo? Mil disculpas. Estoy con la mujer de Cielequi, estamos en vivo aquí en Radio Mitre. Me gustaría que me cuentes qué sentiste todos estos días y en este momento. A ver, ¿qué sentí? Siento mucha gratitud por estar acá. Siento una enorme conmoción, porque uno puede tener la historia y saberla, pero hasta que uno no llega a este lugar y lo ve con sus propios ojos, no toma la dimensión de lo que significa.
Lo que sí creo es que hemos aprendido mucho de esto y tenemos que aprender mucho de esto, y agradecida por estar acá hoy. Gracias. Con vos. No, pero por lo menos para que los 47 millones de personas en la República Argentina, porque decíamos justamente, esto lo tiene que saber el mundo. Totalmente. ¿Qué es lo que vos remarcarías de todo lo que vivimos? ¿Qué es lo que remarcaría? Yo remarcaría de que todavía aún se sabe demasiado poco y tenemos demasiada poca conciencia de lo que esto significó. Y que tendríamos que traer a todos los colegios acá. O sea, hoy somos 8.000 personas que vamos a marchar dentro de... Judíos y no judíos. Absolutamente, estoy hablando de judíos y no judíos. O sea, adultos, sobre todo los jóvenes que no conocen tanto la historia o que por ahí no se la pudieron transmitir. Pero cuando vos ves acá que hoy somos 8.000 personas, que también acá tenemos el grupo de al lado, que son cristianos, que están apoyando, o sea, todos tenemos que venir acá a ver esto, porque esto fue nuestra historia y es la historia de la humanidad, y es el horror de la humanidad y la barbarie de la humanidad, de lo que pasó en esta humanidad. Gracias. De nada. ¿Te das cuenta? Edu, vos sabés que la escuchaba a esta señora, la anterior, te escucho a vos, lo escuchábamos a Alfredo, y al mismo tiempo estábamos yendo y viniendo a lo que está pasando en Roma con la muerte del Papa. Estamos rodeados de muerte, pero evocando y cantando por la vida. Es muy impactante, ¿eh? Totalmente. Y te vuelvo, hablando del Papa, te vuelvo a insistir con lo siguiente. El Papa Francisco estuvo caminando por el mismo lugar que estoy caminando yo ahora, porque vino justamente hay alguna imagen de él entrando justamente por la puerta que dice el trabajo te hará libre, y visitando justamente el lugar donde estuvo y donde fue asesinado Maximiliano Kolbe, el cura, ¿no? Así que también es una manera de rendirle homenaje también al Papa Francisco, sí, ¿no? claro, que claro. vino y supo estar en este lugar. Estoy en Auschwitz, ¿no? Increíble. Uno de los centros del horror. Increíble. Edu, es conmovedor, toda la cobertura te va a acompañar, esta conmoción por mucho tiempo. Pero nos Después, pudiste, si quieren, nos pudiste transmitir un comunicar, rato. nos comunicamos otra vez y hablamos también con Marcelo Mitlin. Dale, te esperamos, dale. ¿De acuerdo? Abrazo grande. Trataré de entrevistar a algún joven latino que esté por acá. Genial, Edu. Abrazo grande. Abrazo grande. Chao. A la marcha de Auschwitz a Birkenau, creo que lo estoy diciendo bien, está nuestro querido Eduardo, el conductor de este programa allí en Polonia. Edu, contanos. Querido mío, ¿cómo va? Arrancó la marcha por la vida, 3,5 kilómetros desde Auschwitz hasta Birkenau. Acabamos de pasar la famosa puerta de entrada al lugar del horror que era Auschwitz. Es realmente tan emocionante marchar junto a 8.000 personas de todo el mundo, de los campos de concentración hacia la vida después. Lo tengo a Marcelo Mitlin. Mil disculpas si tengo un poco de desprolijidad, pero estamos marchando, caminando en el medio de 8.000 personas. No es tan fácil esto, ¿no? Marcelo Mitlin, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, estamos en vivo en Radio Mitre. Impresión de esto. Bueno, es una manifestación de la resiliencia del pueblo judío después del intento de Hitler y los nazis de destruirnos. Y lo que venimos acá a decir es que vamos a seguir estando, seguir existiendo, y que es una demostración de que hoy estamos acá en este campo de exterminio y concentración, y ellos desaparecieron. Los vivos vamos a entrar a los lugares donde los mataron, ¿no? Millones de almas, ¿no? Nosotros vamos a salir con esas almas. Sí, no solamente 6 millones de judíos, el terrorismo y el horror nazi mató a 70 millones de europeos. Obviamente cada pueblo tiene que reivindicar la memoria de su propio pueblo, pero no olvidemos que el terror nazi afectó a todas las naciones de Europa. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de estos últimos días que hemos estado juntos? Yo creo que lo que más me llama la atención es como cada año que pasa se refuerza esa idea de no olvidar,
de no olvidar los horrores, de poder educar a las generaciones futuras, más reforzado o más fuerte aún después del 7 de octubre, que nos afectó tanto al pueblo judío, porque nos recordó muchas escenas trágicas del nazismo que pensábamos que nunca más iban a repetir. Gracias, Marcelo. Muchas gracias a vos. Uno de los empresarios más importantes que tiene nuestro país. Sí, claro. ¿No? Sin duda, ¿no? Sin duda. Déjame ver si puedo entrevistar a alguien. Espera, a ver si puedo hablar con la chica que hablaba español. Ven. Sí. Natalia. Vamos marchando juntos. Espera un segundito. Sí, escúchame. ¿De dónde sos? ¿De España? Edu. De España, pero vivo en Israel. Ok, ¿cómo estás viviendo este momento? Muy emocionante, único, poder marchar con 80 supervivientes desde Auschwitz hasta Birkenau, con una delegación de high-tech que venimos de Israel y con los Hatufim, con los rehenes que salieron de Gaza. Un momento único. Además, nos encontramos en un momento en el que ya los supervivientes del Holocausto ya van teniendo una cierta edad, no sabemos cuántos van a quedar durante cuánto tiempo, y como judíos tenemos la responsabilidad de tomar el relevo y seguir marchando para que nadie se olvide lo que pasó aquí. Pensar que estamos en los campos de concentración donde millones de judíos y no judíos han muerto, ¿no? Sí, es imposible captar el concepto. Es demasiado grande para poder captarlo y poder acompañar a los supervivientes que nos cuentan sus historias en primera mano. Increíble. Gracias. Bueno, nada. Hanna es acá están hablando de Hanna. Hanna es una de las sobrevivientes que en estos momentos está marchando rumbo a Birkenau. ¿Y camina por sus propios medios? No. La están llevando justamente en un carro de golf. Es gente muy añosa, claro, muy grande, muy mayor, muy añosa, ¿no? Y también acá, como nos dijeron recién, están los sobrevivientes del 7-10, ¿no? De octubre del 23, aquí en Israel. Así que muy impactante. La verdad, Edu, transmitís una emoción muy conmovedora. A ver, dale. Nunca en la vida había empezado a tocar. No, decime. No, escuchaba, vi que se te... No, recién lo nombraste a Marcelo Milne, este empresario, y estamos hablando de un empresario muy poderoso, y ahí son todos hermanos, ahí no hay diferencia, ¿no? No, por supuesto, no, pero ¿sabes qué? Además hay que destacar que los hermanos Midling son los que armaron el Museo del Holocausto en la República Argentina, ¿no? Ahí en Buenos Aires, en la calle Montevideo. Que es extraordinario. Que es extraordinario. Es un lugar que yo invito a todo argentino, a cada argentino que nos está escuchando, a pasar por el Museo del Holocausto en Buenos Aires, ¿no? Porque realmente es impactante. Me gustaría a ver si te puedo acercar y podés charlar con el hijo de una sobreviviente. ¿Te parece? Dale, Edu, claro. ¿Te parece? Sí. Un segundito, ¿qué tal? Estoy transmitiendo en vivo por Radio Mitre. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Te paso con Tato y Yani. Quiero que le cuentes la historia de tu madre. Hola, Tato, ¿cómo estás? Hola, contanos tu nombre primero. Miguel Rosentroch, mucho gusto, Tato. Miguel, gustazo. Está toda la audiencia de la radio escuchándote. Contanos la historia de tu mamá. Mirá, si tenemos 3 horas, a lo mejor la hago justicia, pero en realidad la voy a tratar de contar muy rápidamente. Mi mamá, Rosa Rothenberg, nació en 1941 en el gueto de Varsovia. Ah, nació ahí. Adentro del gueto. Wow. Adentro del gueto. Es uno de los pocos bebés sobrevivientes, probablemente, que hayan existido. Claro. Y fue escondida en un orfanato católico a unas cuadras del gueto, donde pasó sus primeros 3 o 4 años. Fue entregada por los padres que estaban adentro del gueto y no pensaron que iba a haber oportunidad de que ella sobreviva.
a una persona que la sacó escondida en una bolsa y que si ella hubiese llorado, la historia se hubiese terminado ahí. Ella luego pasó por varias manos y terminó en este orfanato, al cual visitamos hoy con este grupo hermoso de gente que viajó, una delegación de 40 y tantos personas de Argentina. Y ella estuvo ahí unos años, hasta que luego de 3 años y medio vino un señor a buscarla que decía ser el padre, pero no tenía ningún documento. Sí. La madre, en teoría, se había muerto en un transporte, yendo a un campo de concentración, en un vagón, y el padre la fue a buscar y por un nombre falso que tenían acordado y una marca de nacimiento en la oreja, que de hecho la tiene mi hijo más chiquito, o sea, su nieto, su menor nieto, sí, el más chico de los 5, que es mi hijo, él tiene la misma marca de nacimiento, es un hoyuelo atrás de la oreja. Y gracias a esa marca de nacimiento, ya que no había ningún papel, pudieron de alguna forma identificar que ella era hija de mi abuelo, Salomón, que la fue a buscar luego de la guerra, luego de haber estado en varios campos de trabajo, luego de haber estado en la resistencia. Así que esa es la historia en grandes rasgos. Después se mudaron a Francia y terminaron en Argentina. Mi abuelo nunca mi abuelo nunca se reencontró con sus hermanos, eran 5 hermanas, hermanos, todos murieron en la guerra, y mi mamá nunca pudo conocer a su madre ni ver una foto, no sabe cómo era. ¿Y tu hijo tiene la marca en la oreja? Mi hijo tiene exactamente la misma marca en la misma oreja. Wow. Que fue la marca que de alguna forma permitió que mi madre se reencuentre con su padre. Sí, es la marca que salvó a la familia. Es la marca de una forma que hizo que la familia siga, ¿no?, existiendo y vuelva a florecer. Lo interesante es que lo que descubrimos hace unos años, mi mamá, mi Rosa Rottenberg, mi hermana Carolina y yo, vinimos a Polonia hace 9 años, tratando de reconstruir la historia de mamá, su historia, vinimos con ella, y fuimos descubriendo que en realidad su madre no había muerto en un vagón como siempre creímos y como está escrito en el libro que escribió mi abuelo, que se llama Die Weiter, Sigamos Adelante. Resulta que descubrimos que ella había vivido varios años más, había estado en campos de trabajo forzado y de hecho terminó, después de varios transportes, en el campo de Bergen-Belsen. Y antes de venir a este viaje a Polonia, junto con Eduardo y todo el grupo, nosotros nos fuimos a Hamburgo para ver si podíamos terminar de alguna forma de cerrar ese círculo. Sí. Y de hecho lo logramos porque pudimos, a través de varios documentos que fuimos encontrando, pudimos ir a visitar donde está enterrada la verdadera mamá de mi mamá. En algún sentido, en realidad, las dos fueron mamás, las dos fueron verdaderas, pero la madre biológica de mi mamá, que casi sobrevive. De hecho, sobrevivió hasta el final de la guerra y murió por estar muy enferma, muy débil. Qué importante. Solo 3 semanas antes de que mi abuelo recupera a mi madre en 1945. O sea que por cuestión de semanas, de días de semanas, no pude reencontrarse a lo mejor con su esposo y con su hija. Bueno, tenía que ser así. Qué importante y qué emocionante poder reconstruir cada uno su historia, ¿no? Mirar hacia atrás y saber que no estamos solos, que hay una historia atrás. Muy importante reconstruir la historia, muy importante para mantener la memoria y muy importante para que no se vuelva a repetir este tipo de atrocidades en el futuro, ¿no? Gracias, Eduardo, un abrazo enorme, sos un capo. Miguel, te lo paso Eduardo de nuevo. Dale. Rosentroch, te lo paso Eduardo de nuevo. Un gusto. Dale, gracias, Miguel. Hasta luego, Tato. Te das cuenta que Miguel no hubiera hablado con vos ni conmigo y esa bebé no hubiera sido puesta dentro de una bolsa. Claro. Para sacarla del gueto, ¿no? ¿Te das cuenta, no? No, es extraordinario. 3 años tenía, además. 3 años. 3 años nada más. Déjame otro... ¿Tenemos tiempo para otro testimonio? Sí, dale, Edu, dale. Con un rabino argentino que trabaja como rabino allí en Miami. Hola, rabino, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Estamos saliendo en vivo por Mitre. Nada, ¿esta experiencia qué es? Esta experiencia es compromiso, esta experiencia es orgullo, esta experiencia es memoria, es la prueba viviente de que quisieron matarnos a todos, pero que nosotros acá estamos con la cabeza bien en alto para garantizar
que nosotros, que las próximas generaciones nunca más vean el horror como lo vivieron nuestros antepasados en este suelo. ¿Qué significa esta caminata de Auschwitz? Muy emocionante pasar por la puerta, ¿no? El portón, ¿no? Donde dice, el trabajo te hará libre. ¿Qué significa esta caminata de Auschwitz a Birkenau? Esta caminata es de alguna manera el recuerdo de la caminata de muchos hacia la muerte, del recorrido de muchos hacia la fábrica de muerte más tenebrosa que la humanidad supo construir. Pero por otro lado, esta caminata es una caminata que nosotros hoy hacemos con alegría. Es difícil describirlo, pero la gente está cantando, la gente está con banderas, la gente está abrazada. Es una caminata que nosotros tenemos el privilegio de poder hacer en libertad y tenemos que asegurarnos de que esto sea así para siempre. Gracias, gracias. Gracias a vos. Me gustaría también otro testimonio de otro argentino. ¿Nombre? Osvaldo Hoffman, del Club Náutico Acoaj, aunque aquí apoyando al Museo del Holocausto y tratando de colaborar. ¿Y qué significa esto? Esto significa exactamente la mejor respuesta para el terrorismo, poder caminar por estas calles cantando y con la frente alta es la mejor respuesta para el terrorismo del mundo, el del pasado y el del presente. Gracias, gracias. Bueno, volví a mis épocas de mobilero. Bien, Edu, no te olvidaste, me parece, ¿eh? Más o menos. Escuchame, pero que me quedé enganchado con lo que decía recién Osvaldo. Esto sigue, esto siempre sigue, Esto sigue. Y todavía hay manifestaciones nazis en el mundo. Claro. Todavía. Sí. Todavía. Sí. Nunca hay que bajar los brazos. Delante nuestro está el presidente de Israel y el presidente de Polonia marchando con nosotros. Wow. O sea, esta marcha no es cualquier marcha. No es una de las 80 marchas, ¿no? No es eso. Qué maravilla, qué testimonio, Edu. Estamos viendo en imágenes, acá los que pueden ver a través de la web y de YouTube y de todas las señales de la radio, imágenes de la caminata. Mandamos imágenes, sí. Lo que pasa es que es tan mala la señal de internet, porque somos 8.000 y los teléfonos celulares se saturan. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, mira vos, al costado del camino, nosotros ahora estamos arriba de un puente, yendo de Auschwitz a Birkenau, y hay 5 tarados con banderas palestinas, 5 idiotas, ¿no? Acá en Polonia. Dios mío. Bueno, no te calentes. Hay gente que no entiende nada. Hoy tener la bandera de Palestina es estar a favor de Hamás, no es estar a favor del pueblo palestino, ¿no? No te calentes, Edu, disfrutá porque estás viviendo un momento histórico, es muy importante encontrarse con las raíces, así que aprovechalo que... Bueno, ahora con lo del Papa, mira, pensaba, se cruza, ¿no? La importancia de reconocer la historia, de saber de dónde venimos para estar mejor ubicados. Pero, a ver, esta no es solamente la historia del pueblo de Israel. No. Esto no es solamente la historia de los judíos. No, es la humanidad. Esto es los nazis atacaron a la humanidad toda. Sí. ¿No? Totalmente. Acá no importa si uno es católico. Ok. Una señora me dice, conmigo no. No quiere, te conocen, Edu, te conocen. Me conocen. Bueno, Tato, no sé si quería hacerlo es vivir un poquitito lo que nosotros estamos sintiendo ahora, ¿no? Sí. Que realmente es realmente impactante. Y me quedo con eso que dijiste hace unos minutos, que esto no para nunca. Esa marcha esto no para nunca. Hay que seguir. No para nunca. ¿Me das un segundo? ¿Tengo un segundo más? Dale. Me muero por conseguir testimonios que cuenten, porque no solamente yo tengo que contar, pero creo que por acá está la mujer de Marcelo Mittling. No la veo ahora. ¿Dónde está? Está por acá. Hay 8.000 personas, ¿no? Claro. Me puedo confundir, ¿no? Me puedo confundir, pero... A ver, déjame un segundo. ¿Dónde está la mujer de Marcelo Mittling? ¿Se fue para adelante?
Se fue para adelante. Ok. Bueno. Bueno, Edu, Bueno, querido. te mandamos un abrazo enorme, nos llevaste a caminar, por allá, Bueno, así qué que agradecidos, bueno. de verdad. Estoy seguro Mirá, de todos los de donde estoy oyentes lo ahora, mismo. Acabo de pasar un puente que pasa por las vías del ferrocarril que llevó a millones de judíos hasta Birkenau, ¿no? Ustedes recuerdan, hay famosas fotos, creo que ahí les mandamos algunas, de vías del ferrocarril entrando a Birkenau, donde llevaban a millones de judíos en Birkenau, que los bajaban de ahí y directamente los ponían en las cámaras y los de mataban. gas, ¿no? Sí. Ahora justamente estoy viendo esa famosa puerta, ¿no? Que es la puerta del horror. La puerta del horror. Estás en el lugar de la historia más importante del siglo XX, sin ninguna duda, Edu. Sin duda. Abrazo grande, querido. Chao, amigo. Chao, querido mío. Abrazo grande. Chao.